Pueden tomar asiento. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez de estar en su casa, de poder compartir su palabra. Me da gusto saludarlos, veo algunas caras nuevas que yo no conocía, pero me da gusto poder compartir la palabra de Dios. Nos toca venir por allá cada mes o mes y medio más o menos. Entonces siempre es bueno y es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de que nosotros hemos sido llamados para servir y no para ser servidos, tomando como ejemplo la misión de nuestro Señor Jesucristo. Las empresas y las organizaciones hoy en día, y quizá algunos de ustedes lo han visto así porque trabajan en alguna empresa o en algún lugar y lo han escuchado, acostumbran enunciar la razón por la que existen en un breve párrafo que denomina misión. No sé si lo han escuchado. Y en algunas partes entras a las oficinas, entras a los almacenes, a los lugares de esas empresas y ves por ahí impresa cuál es la misión de la empresa. Es una buena práctica que ayuda a las empresas a tener muy claro qué es lo que pretenden lograr. Necesitan saber exactamente para qué existen, cuál es su razón de ser. Organizan campañas para que todo su personal conozca con claridad esa misión y se comprometan para que a través de todo lo que hacen en su trabajo cotidiano contribuya precisamente al cumplimiento de esa misión. Quizás ustedes lo han visto, ¿no? Por ejemplo, una empresa muy conocida por todos es Google. ¿Cuántos conocen la empresa Google? ¿Han escuchado hablar de ella? Bueno, a lo mejor no han estado físicamente ahí, pero todos hemos escuchado acerca de Google, ¿no? Porque utilizamos alguna computadora o algún celular y a través de Google es que podemos encontrar información. Bueno, esta es una empresa y ellos también tienen una misión establecida. La misión que ellos tienen, que no es muy difícil encontrarla, te metes ahí, misión de Google, en el buscador de Google, y la misión precisamente es organizar la información del mundo y lograr que sea útil y accesible para todo el mundo. Es decir, ellos tienen muy claro qué es lo que quieren hacer, cuál es su razón de ser, qué es lo que quieren lograr. Que toda la información que hay en el mundo esté organizada y que sea accesible para todos. Eso es un ejemplo de lo que es una misión para una empresa. Sin embargo, el tener una misión clara y bien definida no es un asunto exclusivo de las empresas o de las organizaciones. También debe de ser de nosotros como personas. Y como personas debemos de tener muy claro y muy bien definido cuál es nuestra misión, cuál es nuestra razón por la que estamos, por la que existimos, por la que estamos aquí en esta tierra. Como personas debemos tener esa misión. ¿Y cuál es la misión como seres humanos? Y discúlpenme si soy tan repetitivo, porque ya en muchas ocasiones me gusta hacer referencia a lo que dice nuestro catecismo menor en la pregunta 1. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso existimos. Para eso nos creó Dios y nos puso en el lugar en el que estamos, para poder darle la gloria a Él a través de nuestra existencia. Y por eso hace unos momentos entonábamos algunos cantos, por ejemplo el canto de Santo, 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 que es un canto majestuoso, que habla precisamente del momento en el cual nosotros como escogidos de Dios, como santos escogidos de Dios, estaremos un día delante de su presencia, entonando alabanzas a su nombre, dándole gloria y honra a Él, junto con los ángeles. Dice, con los ángeles, las grandes multitudes de ángeles que hacen la voluntad de Dios. Hay otra estrofa donde dice, por más que estés velado, por más que ahorita en nosotros nos encontramos, no podemos ver esa gloria de Dios, esa gloria existe, porque esa gloria de Dios se manifiesta a través
de sus obras de creación. Y es otra de las cosas que entonábamos en ese canto. Un canto hermoso, majestuoso, que precisamente habla de esa misión que tenemos como seres humanos, como parte de su pueblo, de darle gloria y honra a nuestro Dios. Todo lo que existe ha sido creado para la gloria de Dios. Bueno, el texto clave en el cual vamos a reflexionar en esta mañana, lo leímos hace un momento, y siempre es difícil predicar sobre un solo versículo, porque tienes que analizarlo muy bien y comprenderlo bien para poder predicar sobre este pasaje. Por eso me voy a extender un poquito más a todo el antecedente, el por qué es que nuestro Señor Jesucristo da estas palabras a los discípulos. Ese es Marcos 10:45, que dice, ahí vamos a leerlo de nuevo para tenerlo bien claro. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Cristo nuestro Señor y Salvador enuncia en unas cuantas palabras, en un solo versículo, el propósito de su venida al mundo. Entonces, fíjense, es una misión. Este texto es la misión de Jesucristo en el mundo. Como seguidores de Cristo, esta misión debe de convertirse también en la nuestra. Debemos hacerla nuestra. Así que les invito a que durante los próximos minutos reflexionemos en la misión de nuestro Señor Jesucristo y que la adoptemos como nuestra. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios en esta mañana. Señor Todopoderoso, te damos gracias por la gran oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa y de una vez más estar dispuestos para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que nuestro corazón tenga sed de tu palabra, que podamos escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros y lo recibamos con alegría, con entusiasmo, con toda la disposición, Señor, de ponerla en práctica. Utilízame, Señor, como un instrumento tuyo, pon las palabras en mi boca conforme a tu voluntad, Señor, y permite que yo pueda decir tu mensaje, Señor, que tú tienes para mis hermanos en esta mañana. Te lo pido todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a ver. Para analizar, me gusta primero como que decirles cómo vamos a organizar la reflexión que vamos a tener en esta mañana. Y la vamos a organizar en tres partes. En la primera parte vamos a hablar de no engrandecerse, no engrandecernos, ¿sí? En la segunda parte, basándonos en ese versículo clave que estamos estudiando, la segunda parte vamos a hablar para humillarse, ¿sí? Que es parte también de nuestra misión, para humillarnos. Y la última, tercera parte es siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, basados en estas tres partes, vamos a ir analizando el pasaje. Vamos a comentar el pasaje de Marcos 10, del 35 al 45. En el 45 es el texto clave, es el que leímos. Pero ¿qué pasa antes, los últimos versículos, antes de que el Señor Jesucristo le da estas palabras a los discípulos? Bueno, antes del 10, 35 al 45 vamos a ir leyendo versículo por versículo. Resulta que nuestro Señor Jesucristo va camino a Jerusalén junto con los discípulos, y es una de las ocasiones en las que les revela a los discípulos o les anuncia lo que le iba a acontecer en Jerusalén. Precisamente les anuncia que el Hijo del Hombre iba a ser aprendido, que iba a ser maltratado por el pueblo, ¿sí? Y que iba a morir en manos de los dirigentes de aquel tiempo. Dice también la palabra de Dios que los discípulos no comprendieron de qué les estaba hablando el Señor. Para ellos eso no tenía sentido, pues Jesús les hablaba de un reino. Ellos esperaban que ese reino se manifestara de manera física, de manera como lo comprendemos nosotros actualmente también. El pueblo judío se encontraba bajo la opresión del pueblo romano, y ellos pensaban que el Mesías vendría a rescatarlos de esa opresión que tenían de un pueblo extranjero sobre su territorio. Entonces para ellos no tenía sentido que el Señor tuviera que morir,
porque entonces ¿cómo habría de instaurar su reino? Dice el pasaje que ellos no lo comprendieron. Y tal es así que no lo comprendieron que vamos a ver qué es lo que sucede a continuación, inmediatamente después de que el Señor, bueno, a lo mejor no pasó exactamente inmediatamente, pero es lo siguiente que nos narra el evangelista ahí en Marcos. Después de que Jesús les da estas palabras a los discípulos, imagino siguen en camino hacia Jerusalén. Y vamos a ver lo que pasa en Marcos 10:35. Dice, ¿alguien que lo quiera leer? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son estos dos personajes? Son dos de los discípulos, de los primeros que se unieron al grupo de seguidores más cercanos a Cristo, Jacobo y Juan. Eran pescadores. Dice que hermanos, hijos de Zebedeo, se dedicaban en el mar de Galilea a la pesca. Cuando hace el llamado Jesús a Jacobo y a Juan, dice que dejaron lo que estaban haciendo, estaban preparando las redes para ir a pescar. Jesús los llamó. Dice que inmediatamente dejaron todo lo que estaban haciendo, dejaron ahí a su papá y a sus jornaleros, a las personas que trabajaban con él, y se fueron para seguir a Jesús. También en el mar de Galilea trabajaba Simón, que conocido también como el apóstol Pedro, y ¿cuál es el hermano de Simón? Se me fue ahorita también. Y Andrés, ¿no? Y Andrés. Bien. Todos ellos trabajaban ahí en Galilea. Bueno, el Señor elige a estos 4 pescadores para ser parte de sus discípulos. Bien, ¿qué más sucede? Dice también en otros pasajes ahí de los evangelios que el Señor les puso por sobrenombre los hijos del trueno a estos dos, a Juan y a Jacobo. ¿Por qué los llamaba así? Algunos dicen que por su carácter. Otro comentarista dice que probablemente el Señor Jesús les llamaba así por su disposición. Desde su llamamiento, cuando les dijo vengan, resulta dice que lo dejaron todo rápidamente y lo fueron a seguir. Ellos estaban prestos, estaban dispuestos a hacer lo que el Señor les estaba pidiendo que hicieran, y a lo mejor por eso les llamó los hijos del trueno, ¿sí? Por esa disposición que mostraban Jacobo y Juan. Este pasaje también lo encontramos en otros evangelios, que es en Mateo 20, versículos del 20 al 28. Vamos a avanzarnos ahora en Marcos. En el otro pasaje hay una pequeña diferencia. Nos habla de que no solamente se acercan Jacobo y Juan a hacer esa petición a Jesús, sino que viene la madre de ellos dos, y es la madre la que les pide esto a Jesús. Entonces hay esa pequeña diferencia. Pero vamos a ver lo que dice aquí en Marcos. Dice el 35, que nos hagas lo que pidiéramos, le dicen. Es como si le estuvieran pidiendo a Jesús, o si nosotros actualmente estuviéramos pidiendo a alguien, a un jefe, un cheque en blanco. Fírmame este cheque, ¿verdad? Sin decir cuánto es lo que necesitas. O como cuando los niños piden algún permiso o piden algo a sus papás y le dicen, dime que sí, papá, dame permiso, sin decirle todavía de qué se trata, ¿verdad? Muchas veces cuando pedimos, cuando oramos a nuestro Dios, lo hacemos también de esa manera, pensando que el Señor nos va a conceder todo lo que pidamos, y nuestras peticiones a Dios deben ser en base a su voluntad, en base a lo que realmente conviene para nosotros. Pero bueno, fíjense cómo resulta después la petición que hacen estos dos discípulos al acercarse a Cristo, y cómo se les revierte, cómo el Señor al darle la respuesta, pues se voltea la respuesta, ¿no? Porque ellos piden primero que nos dieras, queríamos que nos dieras lo que pidiéramos, queríamos que nos firmas este cheque en blanco. Vamos a ver ¿qué le responde Jesús? Obviamente, pues antes de decirles que sí, primero les dice qué es lo que quieren. ¿Qué dice el versículo 36? ¿Qué creéis que os haga? Ok, antes de decir que sí,
o que no a cualquier petición, pues el Señor les dice qué es lo que quieren que os haga. ¿Qué dice el versículo 37? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Uno a tu derecha y el otro a su izquierda. Esto denota que ellos querían un lugar de privilegio, un lugar especial dentro de ese reino que el Señor habría de establecer. Siempre los que están más cercanos a un gobernante o a una persona de autoridad o de poder, pues son los que también tienen autoridad, los que también tienen poder, los que tienen ciertos privilegios. Y ellos querían aprovechar, bueno, antes de que nos ganen los demás, vamos nosotros y le pedimos al Señor, pues de una vez, que nos separe el lugar de la derecha y el lugar de la izquierda, ¿verdad? Normalmente el lugar de la derecha pues es el de mayor importancia y el de la izquierda pues el segundo de mayor importancia. Ellos no dicen específicamente cuál para cuál, dicen si te lo dejamos a ti, pero danos los dos lugares más importantes que tengas ahí en tu reino. ¿Sí? Y vemos ahí cómo ellos pensaban de la manera en la que piensa el mundo. Querían ese lugar de privilegio, ese lugar especial dentro del reino. ¿Qué dice el versículo 38? Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ok, hay dos cosas aquí. Primero, no sabéis lo que pedís. Ni siquiera tenían idea estos dos discípulos de qué es lo que estaban pidiendo. Para ellos, el reino que habría de encabezar Jesús era un reino como se conocen aquí en la tierra, un reino terrenal. Y ellos lo estaban visualizando como cualquier otro reino en la tierra. No sabían lo que estaban pidiendo. Y entonces el Señor les vuelve a hacer la misma pregunta, así como ellos empezaron a preguntar. Queríamos que nos dieras, que nos concedieras lo que pidieran. ¿Sí? Entonces, ¿pueden beber del vaso del que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Confieso que durante mucho tiempo yo no comprendí a qué se refería esta frase. Beber de la copa de la que yo bebo. Pues sí, ellos estaban acostumbrados a comer juntos y a lo mejor en algún momento bebían del mismo vaso o compartían de lo mismo. Pero esa era una frase muy conocida entre el pueblo que se refería a estar dispuestos a padecer los mismos sufrimientos que el Señor habría de padecer. En el Antiguo Testamento está lleno de referencias en las cuales la copa de la ira de Dios se refiere precisamente al castigo, a los padecimientos, al sufrimiento. Es a lo que se refiere. Entonces, Jesús les pregunta, ¿están dispuestos a pagar el precio? ¿Están dispuestos a hacer lo que es necesario hacer para obtener eso? Que ni siquiera saben qué es lo que están pidiendo. Y nuevamente como que se refleja aquí el carácter de estos dos personajes, Juan y Jacobo, porque inmediatamente le dicen en el versículo 39, ellos dijeron, podemos. Inmediatamente respondieron, sí, estamos dispuestos. ¿Sí? Yo no sé qué tanto comprendieron, cuál era el sufrimiento que tenían que enfrentar, cuáles eran las pruebas, de qué tamaño era lo que tenían que soportar para poder, como les digo, el Señor les acababa de decir que él iba a ser aprendido, que iba a ser maltratado, que iba a padecer, que iba a morir en manos de los dirigentes de aquel tiempo. Entonces yo no sé si de plano ignoraron eso que dijo el Señor, o si realmente había ya en ellos esa total disposición de decir, sí, estamos dispuestos a ir hasta la muerte si es necesario, con tal de obtener lo que te estamos pidiendo.
¿Qué dice? ¿Qué más dice el 39? Ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. entonces el Señor les concedió lo que ellos estaban pidiendo. ¿Están dispuestos a sufrir las consecuencias? Y el Señor les dijo, sí, pues sí lo van a hacer. Van a sufrir esas consecuencias. Y más adelante vamos a comentar de cómo la tradición habla de la manera en que la mayoría de los apóstoles murieron de una manera pues, muy violenta. El versículo 40 dice, Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. entonces recibieron un sí para lo primero y un no para lo que ellos originalmente pedían. El sentarse a la derecha y a la izquierda, el tener un lugar de privilegio, eso no lo tuvieron porque dice el Señor, no está en mí darlo, sino a mi Padre, ¿verdad? Y para quienes ya está separado, ya está predispuesto ese lugar. Bien, el 41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se habrán enojado? Pues porque estos discípulos como que querían tomar una ventaja, ¿verdad? Y dijeron, vamos, y si somos los primeros en preguntarle, pues obtenemos un mejor lugar y nos toca mejor. Pero por otra razón es que los demás discípulos también esperaban o buscaban parte de lo que estos dos discípulos estaban buscando. Entonces también por eso se molestaron. Y bueno, esto nos invita a reflexionar, o nos hace reflexionar en que muchas veces nosotros también buscamos ese reconocimiento, buscamos ese privilegio, buscamos ese lugar de autoridad, como lo buscaban Jacobo y Juan, como lo buscaban también tal vez muy en lo profundo de su corazón, porque ellos no lo manifestaron el resto de los discípulos. Dice el 42, mas Jesús llamándolos les dijo, y es aquí donde, bueno, entonces ahora reúne a todos los discípulos y les da este mensaje, esta enseñanza. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ese es el actuar del mundo. Así es como el mundo funciona. Como funcionaba en aquel tiempo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y como sigue funcionando hoy en día. Quienes están en un lugar de privilegio, quienes tienen autoridad, dice, se enseñorean, gobiernan, dan órdenes sobre todos los demás. Dice, pero, y aquí es un cambio de paradigma, en el reino de nuestro Señor Jesucristo las cosas no son igual que en la tierra, como son actualmente en el mundo. No será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero deberá ser siervo de todos. Y viene entonces el versículo 45, que es el texto clave que nos ocupa el día de hoy. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, él mismo se pone así como ejemplo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vamos a ir dividiendo este pasaje así como lo describimos al principio. Número 1, para no engrandecerse, nuestra misión, nuestra razón de estar aquí en la tierra, como dice nuestro Señor Jesucristo, Él vino no para ser servido, no para engrandecerse. Número 1, al buscar una posición. Entonces nosotros debemos de comprender que no debemos de buscar, o no debe estar entre las motivaciones de nuestro actuar, de nuestro servicio a Cristo, de lo que hacemos día con día, el poder obtener una posición.
¿Qué tipo de posición podemos obtener aquí en la iglesia? Pues a lo mejor llegar a ser el presidente de una organización de la iglesia, llegar a ser el presidente de la misión o de la mesa directiva de la congregación, el secretario, el tesorero, el que organiza el dinero, ¿verdad? Llegar a ser el director, el que dirige los eventos, el que organiza, para obtener esa posición y un lugar de distinción entre los demás. El poder llegar a ser diácono o anciano o director. Y con esto no estoy yo diciendo que el procurar este tipo de encomiendas o de tareas o de funciones no lo debamos hacer o no lo debamos de buscar, sino que debemos de estar bien seguros de cuál es nuestra motivación, qué es lo que nos mueve a llegar a eso. Y no debe ser el tener un lugar privilegiado o una posición especial, un lugar de reconocimiento ante los demás. Tomar los cargos con humildad y con la motivación correcta, no para ser reconocidos o respetados, sino para servir, para cumplir el propósito de Dios por el cual estamos aquí en la tierra, que todo es para gloria de nuestro Dios. Amén. Es difícil, porque creo que es una de las condiciones del hombre, el egoísmo, el ego. Tendemos a ser movidos o motivados precisamente por obtener algo a cambio o algún beneficio en nosotros mismos. Entonces, es algo en lo que debemos de trabajar y luchar en contra de todo eso. Hemos sido llamados no para engrandecernos, inciso B, al pretender una autoridad especial. Al pretender una autoridad especial. Es lo que buscaban Jacobo y Juan. Estar uno a la derecha, el otro a la izquierda, para tener un lugar de autoridad, para dar órdenes, para dar instrucciones, que todos obedezcan lo que yo les digo. Autoridad en cargos de la iglesia, donde yo pueda tomar las decisiones, donde las cosas se hagan como a mí me gusta que se hagan, de la manera en la que yo considero que es mejor hacerse. Muchas veces buscamos por eso el poder tener un lugar de autoridad o un lugar de privilegio dentro de la iglesia, para hacer valer nuestras opiniones y nuestras posturas. ¿Sí? Yo soy el jefe, yo soy el director, yo soy el presidente. Entonces, si los demás no están de acuerdo o los demás piensan distinto, pues las cosas van a ser como yo digo. ¿Sí? Porque al final de cuentas, yo soy el que está al frente. No debemos de buscar eso, sino hacerlo con humildad. Dios también nos ha dado autoridad, no solo en nuestra iglesia o en los cargos que nos ha encomendado hacer dentro de la iglesia, sino también en nuestra casa. Como varones nos ha puesto como cabeza, como autoridad dentro de la casa. Y debemos de ejercer esa autoridad que el Señor nos ha dado con responsabilidad, pero también con humildad. ¿Sí? No estamos en la casa para dar órdenes al resto de la familia. Quiero que la comida esté lista cuando yo llegue, o que la camisa se planche de tal forma, sino hacerlo con humildad. ¿Sí? Si el Señor nos ha puesto como cabeza, como autoridad al frente de nuestra familia, pero para que ejerzamos la autoridad que Cristo nos ha dado. Y así como Cristo amó a la iglesia, nosotros debemos amar a nuestras esposas y amar a nuestra familia. Y así como Cristo dio su vida por su iglesia, nosotros damos nuestra vida por nuestra familia, por quienes Dios nos ha dado autoridad. También en ocasiones tenemos autoridad en el trabajo. Si es que somos o estamos entre aquellos que tenemos algunas personas a nuestro cargo dentro de nuestro trabajo, somos los jefes, somos
hay personas que están a nuestro cargo, debemos de tratarlos con respeto, de tratarlos bien. Y no porque somos sus jefes tenemos derecho a faltarles al respeto, a tratarlos mal, a hablarles, a gritarles o a hablarles fuerte, sino hacerlo con respeto, con humildad. Bien, el tercer punto es, hemos sido llamados no para engrandecernos, al procurar un reconocimiento. Qué bonito se siente que los demás reconozcan nuestro trabajo y nos feliciten o incluso nos premien por lo que hemos hecho o logrado. Sin embargo, no debe ser esa nuestra motivación de lo que hacemos, sino que la motivación debe de ser el de servir a otros y con ello poder glorificar a Dios. Muchas veces buscamos o hacemos lo que hacemos para obtener un reconocimiento. ¿Sí? Con eso estoy hablando de cualquier actividad que hagamos dentro de la obra del Señor. No sé, ¿qué podemos hacer? Pues dirigir, hacerlo con humildad, no para ser reconocidos y que al salir nos digan, qué bonito dirigiste, qué bonito hablas. O al hacer la limpieza, ¿sí? A lo mejor a algunos les toca participar con ese servicio de hacer la limpieza y queremos que digan, ay, qué limpio quedó, qué bonito quedó. El boletín, que trabajan en el boletín, qué bonito te quedó el boletín, qué bárbaro, te puliste, lo estás haciendo muy bien. Que no sea eso lo que nosotros buscamos. El decorar, a lo mejor a algunos les toca participar en la decoración, poner las cortinas, las flores, los muebles. No lo hagamos para que otros nos digan o nos reconozcan lo que estamos haciendo, sino para servir a Dios. Y que a través de ese servicio, aquellas cosas por sencillas que parezcan, las estamos haciendo todo para la gloria y honra de nuestro Dios. Preparar los alimentos, colaborar en la construcción, ahora que se está trabajando allá en el terreno para poder habilitar ahí el lugar donde se van a hacer las reuniones, la casa de Dios que se va a edificar ahí. Al ofrendar, muchas veces al ofrendar buscamos que se nos reconozca porque estamos ofrendando. No debe ser esa nuestra motivación. Al predicar, igual, qué bonito predicaste, hermano, me gustó mucho. Buscamos que nos digan ese tipo de palabras y no debe ser esa nuestra motivación. Al orar, y bueno, creo que esta de orar es un ministerio, un servicio que podemos hacer delante de Dios, donde precisamente nadie se va a dar cuenta. Si estamos orando por nuestros hermanos, lo cual debemos hacer cotidianamente por las necesidades que ellos tienen, lo debemos hacer en silencio y el único que se da cuenta es nuestro Señor. Y bueno, qué ejemplo más claro, ¿no? de que la motivación debe ser el dar la gloria a Dios, el servir a la obra del Señor a través de la oración. No debe ser para buscar un reconocimiento. Bien, vamos al punto número 2. De acuerdo a lo que dice el pasaje, dice el Señor, no para ser servido, sino para servir. Entonces vamos a hablar, hemos sido llamados para humillarnos a lo que sí hemos sido llamados. Inciso A, ¿cómo vamos a humillarnos? Inciso A, padeciendo activamente por Cristo. El servicio a Cristo lleva o trae consigo consecuencias, trae consigo dificultades, problemas que debemos estar dispuestos a afrontar. Así como Santiago o Jacobo, los dos nombres para el mismo apóstol, o Juan, tuvieron una muerte violenta. De hecho dice de Jacobo, no se sabe mucho, pero dice la tradición que fue uno de los primeros que murió en el año 44, si no me equivoco, después de Cristo. Es decir, apenas unos años después de la muerte de nuestro Señor, él ya estaba padeciendo a causa del Evangelio.
precisamente estaban cumpliendo las palabras del Señor Jesucristo cuando decía, ¿podréis beber de la copa que yo he de beber? Y él dijo que sí, porque fue lo que recibió. Cuando venimos al servicio de Cristo debemos estar dispuestos, así como estos dos apóstoles, los hijos del trueno, que rápido dejaron las redes y se fueron a servir y seguir a Cristo. Así debemos estar nosotros dispuestos a servir, sin buscar un reconocimiento, sin buscar el tener una autoridad, sino simplemente estar dispuestos a padecer lo que habremos de padecer por la obra de Cristo. Y así podríamos hablar de cualquiera de los discípulos. El apóstol Pedro, la tradición dice que murió crucificado y que él al ser crucificado dijo, yo no soy digno de tener la misma muerte que mi Señor, yo no quiero morir crucificado, sino que él pidió que lo crucificaran de cabeza, porque él no se sentía digno de morir igual que nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, que dice la tradición también, fue puesto en una olla de aceite hirviendo. Padeció los sufrimientos a causa del Evangelio. Dicen que no murió, que después por eso fue desterrado a la isla de Patmos, porque el Señor aún tenía planes para él, lo iba a utilizar para seguir escribiendo sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. El apóstol Pablo, que murió decapitado, pero con una misión muy clara de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo no sé qué es lo que prefiero, si seguir viviendo, porque así sigo trabajando en la obra del Señor, sigo predicando, o si ya morir para ya poder estar con Cristo. Entonces, hemos sido llamados para vivir humildemente, para humillarnos, padeciendo activamente por Cristo. ¿Y cuántas cosas a veces que tenemos que padecer o que tenemos que enfrentar a causa de la obra de Cristo y que no estamos dispuestos a afrontar? Simplemente alguien dice, llegar temprano los domingos, pero es que tengo que tomar el camión desde muy temprano, tengo que levantarme bien tempranito para poder darle desayunar a mis hijos, para poder arreglarnos y poder estar en tiempo a la iglesia. Ni siquiera eso estamos dispuestos a afrontar a causa de la obra del Señor. El poder venir a la tarde también, a los cultos de la tarde, o a los cultos de oración, o a los estudios bíblicos, el poder orar, el poder leer la palabra de Dios. No estamos ni siquiera dispuestos a veces a esas cosas tan sencillas, cuanto menos a los verdaderos sufrimientos y padecimientos que conlleva el estar activos en la obra del Señor. El pastor Teo Villanueva, siempre quedo yo sorprendido cuando presenta sus informes ante la reunión del consistorio de las actividades que él lleva a cabo. Y durante la semana, un día va a la misión en Topo Chico, y el otro día va a Escobedo, y el otro día va a Gracia Urbana en San Nicolás, y otro día va a la clínica, y otro día va y predica, y otro día va y hace, a pesar de su edad, a pesar de las dificultades que lleva, porque trasladarse de un lugar a otro, sin un vehículo, andar en camión, los gastos, y él está dispuesto a presentar su servicio a Dios. Es un ejemplo sin duda para nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a padecer a causa de la obra de Cristo? Es algo en lo que debemos de reflexionar. Y la próxima vez que citamos que, no quiero levantarme, no quiero leer, no quiero orar, ¿cuánto estamos dispuestos a padecer por la obra de Cristo? Hagámonos esa pregunta. Hemos sido llamados para humillarnos, inciso B, soportando con paciencia las aflicciones de Cristo. Cuando venimos delante de la presencia de Cristo, Cristo no nos promete que nuestros problemas han de desaparecer, sino nos promete que Él va a estar con nosotros, pero problemas vamos a seguir teniendo. La diferencia es que tenemos
la garantía de que Cristo está con nosotros y sabemos cuál va a ser el resultado final. Y un día habremos de estar delante de la presencia de Cristo y adorándole. Por eso cualquier aflicción o cualquier problema que podamos enfrentar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, económicamente, tengamos en mente que Cristo está con nosotros y que no sea eso un motivo para apartarnos de Dios o renegar de Él o negar su presencia en nuestras vidas. Dice, hemos sido llamados para humillarnos esperando la recompensa de Cristo, sabiendo que la recompensa ha de venir en un futuro, y no es la recompensa que nos puedan dar las personas, el reconocimiento o las palabras de motivación que puedan venir de nuestros hermanos o de alguna otra persona por lo que hacemos, sino la recompensa que ha de venir de parte de nuestro Dios, el hecho de que un día habremos de estar delante de su presencia. Y habla también la Biblia de que hemos de ser reconocidos con coronas como premio a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo delante de la obra del Señor. Pero incluso si no llegásemos a recibir alguna de esas coronas, ya es ganancia, ya es una gran recompensa el poder recibir el regalo de la salvación. Bien, nos vamos al número 3, ya casi para terminar. Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y cómo vamos a seguir el ejemplo de Cristo? Inciso A, que siendo Él el Todopoderoso, vino a servir. Dice Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Él estaba ahí desde el principio de la creación. Él es Señor sobre todas las cosas. Y aún siendo Dios, como dice Filipenses 4, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Y aún en forma de siervo, a lo más bajo, a lo más ruin, padeciendo y entregando su vida en rescate por nosotros. Ese es el ejemplo que Cristo ha dado, que aún Él siendo el Todopoderoso, vino a servir. Y muchas veces nosotros, cuando ya logramos obtener una cierta posición, un cierto nivel en nuestro ministerio, en lo que hacemos, yo soy el presidente, yo soy el anciano, yo soy el diácono, yo ya no me tengo que ponerme a barrer o a limpiar los baños o hacer X otra cosa, porque pensamos que ya no merecemos eso, ya estamos en otro nivel, ¿verdad? Pues no, aún nuestro Señor Jesucristo, Él siendo un Señor sobre todo, Él vino a servir. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor. Debemos de seguir el ejemplo de Cristo, inciso B, que Él siendo el único grande, ha venido a servir a todos. No hay nadie mayor que Él sobre la tierra. Sin embargo, Él nos puso el ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos, enseñándonos el cómo nosotros también debemos de servir a los demás. Inciso C, debemos de seguir el ejemplo de Cristo, de que Él, siendo el ungido de Dios, se sacrificó por todos. Él estuvo dispuesto a darse todo a sí mismo, sabiendo aún lo difícil que había de ser aquel momento, lo mucho que había de sufrir. Lo vemos en el jardín de Getsemaní, cuando Él ora al Padre y le dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, porque Él sabía lo que le esperaba. Pero le dice: pero que no sea lo que yo pido, sino lo que tú quieres, que sea tu voluntad. Y finalmente Él puso su vida en rescate por cada uno de nosotros. Concluimos el mensaje del día de hoy en cómo Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para vivir una vida de servicio, para no esperar el ser servidos por otros, sino servir a nuestros hermanos para la obra de Cristo, para que muchos otros más también conozcan de Cristo. Que el Señor les bendiga.